En el caso en el de León, el fútbol llega un poco tarde. A diferencia de otras ciudades como Veracruz o todo el camino de Veracruz a Ciudad de México, que el fútbol surge con el propio siglo XX, en León va a tardar más de 20 años en prender un primer equipo de fútbol. En el caso en el de León es un tránsito mucho más rápido de las élites al pueblo, a la gente común y corriente. Eso tiene que ver con dónde se va a construir lo que sería el primer campo de fútbol. Es en el Parque Hidalgo, justo en los campos en donde antes se jugaba el béisbol, y ahí va a surgir el primer campo del primer club de fútbol en León, que es el León Atlético, que paradójicamente era el último campeón de la liga de béisbol, pero se cambian del béisbol al fútbol. Ese equipo es clave porque ciertamente en él hay gente de recursos económicos, pero son quienes van a hacer florecer el fútbol al convocar a los jóvenes obreros que en ese momento estaban en el barrio de arriba, que estaba en plena ebullición industrial, pero pasa algo inmediato, que se dan cuenta que les queda chico el campo. Hay un segundo campo que es el primer Estadio Patria en la calzada en la de los Héroes. El empresario Francisco Losornio es el primero que va a construir un estadio de madera para su equipo de béisbol, el equipo Patria. Pero ese estadio de madera inmediatamente pasa a compartirse con el fútbol. Va a suceder que la guerra cristera estalla y va a haber una serie de conflictos en la ciudad que van a derivar en que el dueño del estadio Patria, él decida simple y sencillamente desmontarlo enterito, todas sus tablas, todas sus láminas. Era una manera como de protestar en contra de lo que estaba sucediendo en ese momento en León. Cuando pasa este conflicto y una manera justamente de suavizarlo es la unión del gobierno con los empresarios para facilitar que se abra un nuevo estadio, el nuevo Estadio Patria, que es el que estuvo en la calzada del otro lado. En ese primer Estadio Patria es en donde realmente vamos a dar el brinco como ciudad en cuanto a la organización de el deporte. Ese estadio queda en manos de la Liga de Fútbol y de la Liga de Béisbol de León, y lo mismo, tienen que hacer un ejercicio de compartir el espacio. Pero en ese estadio es en donde va a estallar la verdadera pasión, ya no tanto por el fútbol, sino por una identidad que es la de ser de León. El Estadio Patria es el primer lugar donde la gente emocionada por un partido de fútbol va a gritar León, León, León. En ese estadio va a surgir o se va a pulir la gran leyenda del fútbol en toda esa época, el Unión de Curtidores. Y ellos van a marcar la senda para que vuelva a pasar lo mismo, que les quedara chico el Estadio Patria. Hay toda una combinación de factores en lo político que genera que el gobernador en turno, Enrique Fernández Martínez, le prometió a los de León que les construiría un estadio si eran campeones en el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur. Ciertamente él cumplió y negoció con el Círculo Leonés Mutualista, que en ese momento era la organización cívica y social y política más importante en León, para que se gestionen unos terrenos en lo que para nosotros hoy es la esquina de López Mateos y Miguel Alemán. Van a dilucidar que es el mejor lugar para construir justamente el estadio Enrique Fernández Martínez, que era un copy-paste del estadio Revolución en Irapuato. Para dimensionar el qué significaría esto, el campo de León Atlético hemos hecho el cálculo que cabrían 1,500 a 2,000 personas, no necesariamente sentadas. El Estadio Patria oficialmente era para 3,000 y tantas personas, pero podían haber metido a lo mejor hasta 5,000. El estadio nuevo, el Fernández, era para 6,000 personas, pero había una gran diferencia. Era el primer estadio hecho exprofeso para el fútbol. En ese estadio, que además quiero aclarar, no es un estadio hecho para el equipo León. El Unión de Curtidores toma una decisión que es histórica en ese momento, que es bajarse y quedarse en el plano del fútbol amateur. Y surge el Club León, además con una consideración. Fue el momento en el que los empresarios que sostenían a la Unión de Curtidores se dieron cuenta que el fútbol profesional era un asunto de veras de dinero. Y tuvieron que hacer un esfuerzo enorme y congregar a nuevos socios para fundar el Club León. Quien llega a jugar al Estadio Fernández Martínez es el Club León, pero ojo, no es un estadio para el equipo León, es un estadio para el fútbol leonés. El equipo León va a jugar solo 3 temporadas ahí. ¿Y por qué? Porque la historia es la misma. Hay un momento en el que no cabe su afición. Surge otro equipo en León, que es el San Sebastián. El San Sebastián, su directiva se va a dar el lujo de construir su propio estadio en una fracción del rancho de la Martinica, que de la noche a la mañana aporta 10,000 lugares para ver el fútbol. Ese estadio se inauguró con tan solo un año de diferencia del Fernández Martínez, pero el primer lleno es justamente para ver un San Sebastián León. Era la primera vez que 10,000 personas se juntaban en la ciudad de León para ver un partido de fútbol. Y quiero aclarar, León tenía aproximadamente 150,000 habitantes. Tras el primer campeonato del Club León, la directiva toma la decisión de mudarse a la Martinica. Había tal pasión y tal efervescencia
que las gradas les quedaban chicas y había una gran diferencia entre 6 a 10,000 espectadores. El estadio Enrique Fernández Martínez se va a convertir en la catedral del fútbol amateur. Pero hay que decir algo, el fútbol amateur en León es quizás en este momento el más fuerte del país. Tiene tal capacidad económica, organizativa y social que van a constituir una liga histórica, la Liga Zona Centro, que a su vez va a congregar a los equipos más representativos del Bajío en México, como el Irapuato, como La Piedad, como Celaya. La llegada del fútbol a Aguascalientes, a San Luis Potosí, a Valle de Santiago, se va a convertir en una liga que va a representar verdaderamente el espíritu del fútbol amateur. Y su estadio es el Fernández Martínez. El estadio de la Martinica efectivamente es la casa del San Sebastián, la casa del equipo León, pero el San Sebastián es un equipo con mala fortuna desde el principio y van a convertirse en el primer equipo en México que desciende a la segunda división, de la que nunca van a regresar. El equipo León se queda en la Martinica, compran el estadio, pero pasa lo de siempre. El estadio estaba chico para un equipo que, pese a que ya no vivía sus mejores años con el Club León, que seguía teniendo una afición fiel y persistente y sobre todo numerosa, en una ciudad en pleno crecimiento. Todos los estadios son el reflejo de las aspiraciones y de los ideales que una sociedad y una ciudad tiene de sí mismos. Haber proyectado la construcción del Estadio León era una decisión que trascendía al propio equipo León. Era también una manera de asegurarse que León pudiera ser sede de los Juegos Olímpicos del 68 y de la Copa Mundial de 1970. No es un asunto menor, estamos hablando del golpe más importante del deporte en el siglo XX en México, tener unas Olimpiadas y un Mundial, y León fue sede. Y solo quiero dimensionar quiénes vienen a inaugurar el Estadio León en febrero de 1967. Santos de Brasil, que contaba en sus filas con el mejor jugador del mundo, Edson Arantes de Nacimiento Pelé, y el River Plate, el equipo más emblemático de toda la historia del fútbol en Latinoamérica. Ese Estadio León va a tener en su primera versión 29,000 lugares para recibir a una afición que se dispone a pasar al primer mundo, ver unas Olimpiadas y ver un mundial de fútbol. Ver el mundo en tu cancha de fútbol no es un asunto menor. Paradójicamente, ese estadio de fútbol, que tiene ya más de 50 años, en realidad ha tenido pocas alegrías para la afición. Históricamente solo tenemos como ciudad un campeonato de primera que se haya coronado el equipo León en el partido de vuelta en el Estadio León. En verdad, al Estadio León, que además volvió a ser sede de un mundial en México 86, hoy está condenado a desaparecer porque se necesita otro nuevo coliseo, otro nuevo escenario, otra sacudida. Y la gran pregunta que plantea esta exposición, ¿qué vamos a hacer con el Estadio León? ¿Tirarlo como hemos tirado todos los demás y que se pierda en la memoria?